Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Nuestro invitado esta semana ha conocido al mítico Jerónimo. Tuvo la suerte de esquivar a Billy el Niño. Escapó del general Santana. Ha estado a punto de sustituir al sheriff Pat Garrett. Se llama Alfredo Lara, y es el editor de Manos de Adobe, de W.R. Barnett, del sello Frontera. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues aquí presto y dispuesto, después de unos problemas técnicos, a hablar pues de este autor que nos ha maravillado porque nos parece brillante en muchos momentos. Este escritor fue guionista de buenas películas de Hollywood como La jungla de asfalto, que tuvo una versión de John Huston, Scarface de Howard Hawks, El último refugio de Raoul Walsh, y también es el guionista de películas bélicas tan importantes como La gran evasión, que es una de mis favoritas, una cinta dirigida por pues Jon Stewart. Ahí coincidimos con La gran evasión, realmente. Mezclar humor, aventuras, acción, drama y resolverlo todo de forma redonda y con ese plantel de actores, desde luego es para mí película memorable de siempre. Y además estando Steve McQueen en su época gloriosa, pues ya nos deja todo con la boca abierta, siempre. Sí. ¿Y quién era entonces? Además, intrépido. Sí. ¿Quién era este señor, W.R. Barnett? Pues W.R. Barnett es un tipo que es muy muy conocido por realmente por el género policíaco, porque Little Caesar o La jungla del asfalto le suenan a todo el mundo. Es mucho menos conocido por su actividad como escritor de novelas de western, pero no es algo que hiciera de forma ocasional. Realmente empezó a escribir western casi al mismo tiempo que escribía policíaco. Señor César es su primera novela así conocida es de 1929 y su primer western lo escribe en 1930. Y vamos, tiene como 8 o 9 westerns, de los cuales para mí claramente el mejor es este Adobe Walsh, el que hemos recuperado ahora para la colección Frontera. Sí, desde luego en la colección Frontera se encuentran libros extraordinarios. Me ha llamado la atención que el otro día, leyendo un libro que hablaba de Quentin Tarantino, decía que era un gran aficionado a las novelas de Elmore Leonard, de las que hemos hablado en este programa contigo, novelas que hemos recomendado. Y que ¿a ti qué te parece que Quentin Tarantino hable bien de este autor? Pues mira, realmente indica que en bastantes gustos somos parecidos y que realmente autores poco conocidos o poco trascendentes en España, en el mundo anglosajón, se han tenido una repercusión mayor. No me extraña que además a Tarantino le parte del policíaco por la parte de la acción, casi por la acción que practicaba W.R. Barnett, y me parece lógico que le guste, aunque me parece lógico que le guste a cualquiera que se dedique a leer algunas de sus buenas novelas, que tiene un buen puñado. Sí, no sé si has podido ver alguno de los westerns de Tarantino. He visto a trozos algunos, pero vamos, no los he visto enteros. Lo que pasa es que sí he visto que hay algo que me recuerda a uno de los postulados. Cuando a Barnett le preguntaban por el argumento de sus novelas, por ejemplo, le decía: no tengo trama, no tengo ninguna trama en mis libros, solo vida y relaciones entre los personajes y luego cuento lo que les pasa. Entonces hay veces que me parece que en Tarantino, aunque hay otros tipos de profundidades, de análisis y de capas, hay un poco esto que caracterizaba a Barnett, que es la acción y el no complicarse a veces excesivamente, pues realmente se deduce de lo que hacen, lo que sienten y de cómo interactúan los personajes y de sus diálogos. Sí, pues la verdad que esa descripción que tú haces es lo que yo he tenido la sensación de ver al leer este libro, esa buena descripción de personajes y esa agilidad de diálogo. Los diálogos son brillantes, tienen situaciones cómicas divertidas, hay algunas más simplonas que recuerdan en alguna escena a los personajes indios que eran amigos de los soldados, los exploradores. Por ejemplo, cuando en uno de los capítulos de esta novela un personaje se pone a bailar y dice los indios: hombre blanco no saber bailar,
llamar hombre blanco, ser idiota. De esa simpleza, pero a la vez esa agudeza de esos personajes que de alguna manera lo hacía John Ford para darle también protagonismo a esos personajes, porque también tenía incluso amigos indios. De todas maneras, Barnett escribe una novela que es prácticamente una novelización de un guión propio, que es casi un western, y que tiene mucho de disparate. A mí no me gusta realmente la película, pero es como una versión de Tres lanceros bengalíes hecha en caballería americana, y se llama Tres sargentos. Y ahí pues creo recordar que estaba Dean Martin y poco menos que quizá Frank Sinatra, no los estoy hablando así a la distancia, y era realmente gansa en el mejor y en el peor de los sentidos, pero demuestra también la faceta que Barnett de saber que en un guión, cuando ibas a divertir, cuando ibas a emocionar, y saber atenerse a lo que estaba haciendo en cada ocasión. Sí. A mí me parece uno de sus westerns menos destacables, pero es una faceta curiosa de Barnett. Sí, yo tengo que reconocer que el arranque de la novela, al tener mucha descripción, me llegó a costar, pero en el momento que entran en juego los diálogos, porque son ágiles, rápidos, son muy cinematográficos, es lo que tú dices, se mezcla el humor, el amor, la tensión de héroe y villano, las batallas están muy bien creadas, la sensación del sufrimiento por el que pasan algunas veces los personajes, y yo creo que esas pueden ser las claves de este autor. No sé si tú coincides conmigo en el análisis. Sí, yo coincido en el análisis. Tiene todos esos elementos porque son constitutivos de la manera de hacer de Barnett, pero me parece que es una producción peculiar en este sentido, la de Hoguera de Odios o la de Muros de Adobe. Me parece que lo que intenta es que es una novela rara, no siendo histórica, porque nada de lo que cuenta es realmente histórico. Todo lo que cuenta podría serlo en el sentido de que está exquisitamente ambientado. Es decir, el protagonista, que creo que se llamaba Walter Green, quiero recordar ahora, pues es un explorador que es un trasunto de Al Sieber, que sí fue un explorador notorio, el más famoso de los que persiguió a Jerónimo y el más conocido históricamente en las guerras. El caudillo indio que aparece en la novela, que es Toriano, no existió, pero sí existió Victorio, que es uno de los más famosos caudillos apaches, y que Barnett cogió como modelo para su Toriano de esta novela. Entonces, Barnett es como si hubiera hecho la quinta esencia de lo que es la lucha histórica contra los apaches, pero sin ser histórico en los personajes. Es como si quisiera que la realidad no le estorbara lo que él quiere contar. Y entonces es una especie de un montón de acciones y de situaciones que se tuvieron lugar durante las guerras apaches. Parece como si quisiera eso, que pudiera meter todo lo que quiere meter, porque está dando una visión casi romántica de un hecho histórico, y para que no le estorbe nadie en los caminos que quiere seguir, pues hace que figuras que están inspiradas en figuras históricas no lo sean en su novela, para no verse condicionado por lo que se conoce de esos personajes. Vamos, privada mía, pero me parece que la novela es un homenaje a cómo él percibe o al pozo que le han dejado en su existencia el conocimiento de lo que fueron las guerras contra los apaches. Sí, a mí la historia de amor de esta novela, sin desvelar absolutamente nada, me ha recordado en el estilo un poco a Los puentes de Madison. Seguro que de alguna manera ha inspirado a Los puentes de Madison, y luego por otra parte observo muchos paralelismos con La venganza de Ulzana de Robert Aldrich, que fue una película que se hizo bastante años después y que da la impresión de que tiene algo que ver con esta historia. Sí, para mí La venganza de Ulzana es mi película preferida de apaches y quizá mi western preferido. Y tiene, como muchas novelas y películas de apaches, parte de una situación que es la habitual en este tipo de películas y novelas, que es una partida apache sembrando el terror por un territorio muy extenso, y cómo se le encarga a un jefe de exploradores o a unos exploradores, a un grupo de caballería que consigan desactivar esa amenaza. Entonces eso pasa también en Mayor Dundee, cuando tienen que partir a buscar a Sierra Charriba, pasa en La venganza de Ulzana, que es el mejor de los ejemplos, y pasa también aquí en la novela.
Y en plan de broma, yo creo que en el prólogo creo recordar que decía que buena parte de las novelas de western de apaches consiste en perseguir una partida por todos sitios, que buena parte de los personajes de los westerns se pasaban la vida persiguiendo partidas. Y eso, La venganza de Ulzana, yo creo que es la mejor, reflejando ese hecho y reflejando la idiosincrasia del pueblo apache, la mística violenta, la sensación de terror, incluso los conflictos políticos. Ese no está en La venganza de Ulzana, está en Muros de Adobe. Los conflictos políticos que se generaban cuando una partida apache estaba sembrando el terror. Estamos ya en 1880 y pico, normalmente 1870, y ya el público y la opinión pública, como en el oeste, son muy importantes, y ya los políticos están preocupados si hay un caudillo sembrando el terror por una zona de los Estados Unidos de colonización, como podrían sentirse las autoridades inglesas en el Londres de Jack el Destripador cuando hay un tipo que está sembrando el terror y no lo atrapan. Entonces, en ese sentido, tiene mucho de novela criminal las novelas arquetípicas de persecución de apaches que no consiguen encontrar. Lo difícil no es vencerles en una batalla, es encontrarles, y la sensación de alarma y de incomodidad política a las autoridades que generan en áreas inmensas de las zonas, pues bueno, normalmente en Arizona, Nuevo México, Texas, y eso está muy bien reflejado por Barnett aquí. Sí, bueno, hay una reflexión en este libro, que como tú conoces bien la historia de los apaches y del ejército estadounidense en esa época, yo te voy a leer un fragmento y tú ya opinas lo que quieras sobre qué hay de verdad en ese comentario. Dice: esto es lo que hago yo con los apaches. ¿Qué hacen ustedes? Los atrapan, los llevan de vuelta, se vuelven a escapar y matan a gente. Quemaron mi casa de Altar Río. Ustedes los atrapan, los llevan de vuelta y los alimentan, los engordan. Ellos se escapan otra vez, matan, queman, y ustedes son los malditos idiotas, ustedes los soldados. No me hable de prisión federal, ustedes me encerraron allí. Comento de la situación política que se generan, de los problemas que hay con la gente que se siente amenazada y siente que no se toman las medidas concretas o que ellos piensan correctas. Me recuerda mucho a un relato de James Warner Vela, sí, donde uno de los soldados, después de encontrar a una blanca que ha sido machacada por sus secuestradores indios, hace una reflexión en voz alta y desdeñosa, diciendo: me gustaría que algunos blancos vieran lo que un indio es capaz de hacer con una mujer blanca. No dice que algunos bien intencionados blancos, dice concretamente lo que los lectores del Último Mohicano, por decirlo algo así, o sea, de una visión romántica de los indios, sí, eran capaces de hacer con una mujer blanca. Posiblemente no sea el punto de vista que ahora mismo mantendríamos sobre esta cuestión. Sí. Lo que pasa es que lo que reflejan estas novelas y los relatos de James Warner Vela es el punto estadounidense de 1870 o 1860, que se siente absolutamente amenazado por la acción guerrillera de los apaches. Sí. O sea, estamos reflejando un pensamiento de 1870, no un pensamiento contemporáneo. Lo que sería incorrecto es pensar que un soldado americano de 1870 de la caballería piensa como un hombre contemporáneo, moderno, con nuestros valores o nuestras posturas éticas. Sí, yo de todas formas, desde el punto de vista de la propaganda americana de esa época, recuerdo que para el tema de Filipinas, que se cuenta en todo lo relacionado con lo último de Filipinas, crearon un cómic de alguna manera propagandístico totalmente en contra de España, bastante duro, en la que aparecía un personaje de origen oriental, parecía una especie de chinito, como diríamos aquí en España, y en el momento en el que perdieron la guerra los españoles, en ese momento cortaron totalmente esa propaganda tan agresiva en contra de España. Entonces, esto que cuentan aquí en contra de los apaches me recuerda un poquillo a eso. Sí, de todas maneras, también en aquellos tiempos existían los cuáqueros y otros a los que estaban en contra o pedían mano dura contra los pieles rojas, los apaches, hablaban de los amigos de los indios, entrecomillados, y también los tenían como por ilusos o blandos o interesados. Entonces siempre ha habido posturas en ese sentido. Y en cuanto a las películas de España sobre los tiempos de la colonización,
pues vamos desde el catastrofismo negro y todo fue terrible hasta el momento triunfal estilo Cine Cifesa de los años 40, que es todo maravilloso. El problema es encontrar un punto medio razonable para abordar literariamente o desde el punto de vista de la novela de aventuras esos periodos. Sí. Luego en los libros en este tipo de novelas se aprende mucho porque, por ejemplo, Apache significa enemigo, según creo recordar, y además me ha llamado la atención que crea una nota al final del prólogo en la que dices que los apaches estuvieron saqueando hasta el año 1924. ¿Nos puede explicar ese hecho? Pues mira, ahí yo también lo ignoraba, pensaba que en 1880 y pico, es más, ya esta novela Adobe Walls se sitúa en 1886, para entonces los grandes jefes apaches ya no están sobre el tapete, ni hay acciones bélicas apaches que nos suenen, pero sin embargo leyendo un excelente, que me atrevo a recomendar, de una editorial pequeñita, se llama B de Mast, se llama Las sombras de Sierra Madre, y ahí cuenta un buen relato de apaches que tiene lugar en 1920 y algo. Es realmente un soldado que viene de la Primera Guerra Mundial, el que es destinado a un pueblecito del sur de los Estados Unidos, y allí pasan cosas extrañas y dicen que ven apaches, y se supone que ya no hay apaches. Y al acabar el relato, los 3 álbumes, son 3 álbumes que es un cómic excelente, es dibujado con el estilo con el que se dibujaba Blueberry, con un guión muy muy bueno. Hay una nota a pie de página de ese tercer álbum de cómic que dice que las incursiones apaches continuaron hasta 1927. Bueno, dice incluso hasta 1937. En diciembre de 1937 se habla de un apache. Y entonces me fui a internet y a diccionarios, enciclopedias yanquis, a buscar qué había de cierto en eso, porque me resultaba sorprendente. Y sí, realmente hay alguna actividad bélica de un grupo de apaches que entra en un rancho y mata o secuestra a alguien en 1930 aproximadamente, 1928. Y una última expedición de un periodista o etnólogo blanco, no lo recuerdo ahora, que buscaba una partida que se tenía noticia allá por el año 1937. Es la última noticia que pude rastrear sobre el tema. Pero sí es cierto que quedaron, después de la rendición de Jerónimo y de lo que se considera el final de las guerras apaches, sí es cierto que continuaron individuos sin entregarse, partidas de guerras en sitios muy muy escondidos, sobreviviendo como podían y escondiéndose del hombre blanco, y que las últimas actividades reflejadas son de mundial. Sí, luego se ve que este autor de vez en cuando saca esa frase o esas expresiones, esos pensamientos típicos de las películas de cine que hacen que luego se entienda todo de forma resumida. Por ejemplo, dice: lo atraparé, un apache es solo un hombre, y si es solo un hombre puede cometer errores. En cuanto uno empezaba a dudar de sí mismo, el lugar que le correspondía era una mecedora en una ciudad civilizada. No estabas hecho para este territorio. Y me ha llamado muchísimo la atención porque además parece que va utilizando muchas metáforas. Luego al final le dejaremos al oyente una pequeña reflexión en la que también habla del cielo de una manera muy bonita. Entonces me ha dado atención que cuando un autor es capaz de hacer ese tipo de comparaciones, que domina bastante el lenguaje. Y cuando alguien escribe tanto, además, uno no escribe tanto impunemente, aunque no dominara el oficio, la práctica hacia el músculo, y en ese sentido escribe muy bien, y de tal manera al principio lo hacía excelentemente. O sea, no me extrañes, que es un buen escritor, así sin ambajes, tiene cosas de más nivel y de menos, pero realmente es un buen escritor. A mí la frase que has comentado de Barnett me recuerda otra que aparece en La venganza de Ulzana, que realmente dice Burt Lancaster cuando le informan de que ha escapado Ulzana y le dicen: ¿cuántos guerreros llevaba? Y dicen: pues 7, 8 o algo así. Y dice uno de los militares: bueno, no son ni siquiera para formar una partida de guerra. Y entonces se vuelve Burt Lancaster y dice: las partidas de guerra apaches son de un hombre, si hay solo un hombre, o son de 30 si hay más de 30. O sea, si hay partidas apaches de un solo hombre. Es una de esas frases lapidarias que salen muy bien en la película y que evidentemente repetidas aquí de memoria y
con inexactitud no suenan tan bien como en el largometraje. Sí, sí. Luego hay otro detalle que a mí me llama la atención, es el sentido del humor que tienen, las bromas que se gastan, los piques entre oficiales de bajo rango con los exploradores. Eso está logradísimo, la relación que hay entre ellos, el humor entre uno y otro, los piques, bueno, un poquillo de todo. Sí. Es que están metidos en la novela de Barnett, por eso digo que es la quinta esencia de lo que yo creo que él percibe o siente como Guerra Apache, después de haber, supongo, habrá visto películas también anteriores a reportajes, pues la sensación de que reúne en su novela muchos de los asuntos que van a aparecer en cualquier novela de las que llaman de caballería americana, entrecomillado, donde estarían la trilogía de la caballería de John Ford, pero estaría también Fort Comanche, estarían un montón de ellas, hasta Soldado Azul, que son los piques, los problemas entre oficiales, los oficiales con la tropa, el mantener a los oficiales fuera de los problemas soldados, o entre suboficiales, en cierto sentido, las rivalidades que hay entre oficiales por alguna de las mujeres del fuerte. Eso aparece en muchas novelas, también aparece en la de Ernest Hickok, en algunas ocasiones aparece, no sé si ahora mismo en cuál de las de John Forrest, que también se le reprocha a uno de los oficiales que por estar obsesionado con su pugna se ha descuidado y le ha costado la vida a sus hombres. O sea, todo ese tipo de vida de cuartel, de relaciones entre soldados, de peculiaridades, pugnas, vida cotidiana, lo recoge Barnett también en buena parte en esta novela. ¿Y qué puedes decir al respecto de la película protagonizada por Charlton Heston, que tiene que ver con esta novela? Pues no me gusta mucho, yo lo siento, pero todo el mundo recuerda muy, muy fascinado la escena de Jack Palance, el que hace de caudillo indio, sí, cuando agita la cabellera y pasa poco menos que de la civilización al salvajismo, de la civilización a las raíces, en un gesto que ha quedado, me recuerda a mucha gente que ha visto la novela, la película. Sin embargo, a mí lo que me parece es que el argumento, la sucesión de acontecimientos, porque ya hemos dicho que no utilizaba mucha trama. La sucesión de acontecimientos, lo que pasa, las reacciones de los personajes y el escenario me son creíbles, aunque sepa que no son ciertas, pero me son creíbles en la novela de Barnett y me resultan increíbles prácticamente en la versión de Hoguera de Odios. Sí. No sé por qué se ha desviado tanto de la novela de Barnett. Sí sé que la dirige Marquette, si no recuerdo mal, que también no es solo director de cine, sino que también es novelista, y novela que se llama Solo el Valiente, que recoge un acontecimiento también de las guerras apaches, si no recuerdo mal, y no sé si es la influencia de otro escritor que tenía ideas propias, como el director, lo que hace que realmente se alejen tanto en la película Hoguera de Odios como se alejan de la novela. Sí, bueno, ahora finalmente nuestros oyentes podrán escuchar un extracto. Y con esto nos despedimos de Alfredo. Muchísimas gracias, Alfredo, por tu recomendación y por tu libro Muros de Adobe. De nada, un saludo. Si te gustó esta entrevista o este podcast, quizá puedas recomendárselo a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.